El origen de la familia se remonta a los albores de la humanidad. La primera forma de vida familiar fue el clan, donde se manifestó la solidaridad entre los hombres. Esta era una forma primitiva de la unión y era destinada a lograr una posibilidad de defensa y de supervivencia en un medio natural hostil para el hombre. A medida que se fueron descubriendo nuevas formas de la organización económica y social, como la domesticación de los animales y el cultivo de las plantas, el hombre fue cambiando su forma de vida, convirtiéndose de errante a sedentario, con una clara división del trabajo entre el varón y la mujer. Así comienza a reconocerse el papel que deben cumplir ambos frente a las actividades económicas, al cuidado y protección de sus descendientes. Debemos destacar que en esta etapa los sentimientos de los individuos se fueron afinando hasta dar nacimiento al sentimiento familiar, que fue reemplazado al vínculo común y general imperante en el clan. En el andar de la historia, mancomunado al referente anterior, podemos destacar en la evolución de la familia como una institución básica de la antigua Atenas. Esta se encontraba formada por el esposo, la esposa y los hijos, una familia nuclear, aunque también consideraban como parte de la familia a otros parientes dependientes y a los esclavos por razón de su unidad económica. La función principal de esta, además de la que se ha considerado, era la de engendrar nuevos ciudadanos. Las estrictas leyes del siglo estipulaban que un ciudadano debería ser producto de un matrimonio reconocido legalmente entre dos ciudadanos atenienses cuyos padres también fueran ciudadanos. En el transcurso de la historia, la familia romana fue un componente muy principal ya desde las primeras estructuras constituyentes de la antigua Roma. Tal se encontraba presente como un fundamento natural y jurídico de la nación romana y por ende en el ámbito social. Con semejanzas a la familia helénica, era compuesta por todos aquellos individuos que nacidos libres vivían bajo la conducta propia de un estatus parental natural y jurídico, político, económico, religioso, etc. Estatus civil y estatus social, al modo romano. Esto suponía asumir la protección de la autoridad del cabeza de familia, que era el pater familias. Por otra parte, en el andar del derecho romano, la ley aludía al derecho escrito, la cual se entendía de la declaración normativa fundada en un acuerdo. Si el acuerdo era de todo el pueblo, la ley era pública. Si se fundaba en relación entre particulares, la ley era privada. Un ejemplo de ley en la antigua Roma fue la ley de las 12 tablas, que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, entre las cuales se encuentran las regulaciones sobre el derecho de familia y herencia. En el derecho familiar y herencia se regulaban normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre. Por igual, contenían normas relativas a la curatela, a fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. También había normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre. De ellas se harían cargo familiares próximos. Asimismo, por primera vez se limitaba legalmente el poder absoluto del pater familias sobre su familia. Por ejemplo, en relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de la mujer, en la cual la mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio conyugal con ese propósito. En relación con los hijos, el pater familias perdía la patria potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. Actualmente la familia, que ha constituido toda una rama de estudio y labor legislativa para la ciencia jurídica, ostenta la siguiente definición: el derecho familiar es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia.
entre sí y respecto de terceros. En los tiempos que vivimos ahora, la mayor parte de los países occidentales reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, un ámbito sentado bajo el anterior precedente histórico. Es menester enfatizar que la familia, hasta nuestros días, ya no oscila únicamente en la concepción con descendientes, como es el caso del reconocimiento de la familia como parental, que sus fines van encauzados en el carácter económico, social y afectivo, alejándose del marco tradicionalista en que nuestro país ha vivido durante décadas, lo cual conlleva a cuestionarnos, ¿realmente la sociedad actual está preparada para aceptar esta nueva forma de familia? Yo soy la mayor en mi casa y bueno, tengo 3 hermanos, dos varones chiquititos y bueno, mi hermana que me lleva 2 años menor que yo. Yo en mi caso tengo a mis viejos separados y mi viejo vive en Corrientes, o sea, lo veo una vez por año más o menos. Y nada, vivo con mi vieja y con mi hermano. Mi familia se compone por mi papá, mi mamá y 6 hermanos. Mi familia se conforma por mi papá, mi mamá, bueno, separados. Mi hijo vive en Capital, Saavedra. Yo vivo acá en Escalada con mi mamá y con mi hermana. El modelo tradicional de familia, aquel de un padre, una madre y 2 o 3 hijos, sigue siendo predominante. Pero en las últimas décadas ese esquema fue mutando hacia nuevas formas. Hoy en día existen además familias ensambladas, familias monoparentales, familias en las que conviven miembros de más de 2 generaciones, o familias constituidas por parejas homosexuales, entre tantas otras. Bueno, mi mamá y mi papá trabajan todo el día y es como que no están nunca en casa y como que yo me tomé eso de ser mamá y ser papá, como que les pasa algo y me desespero porque es como si fueran hijos míos. En mi caso también pasa como Karina, tengo a mi mamá y mi papá laburan todo el día y tengo un hermano menor y me hago cargo yo más de él que ellos. Lo ayudo en las tareas del colegio, o sea, soy más el papá que el hermano. Hay veces que la veo a mi mamá que viene de laburar, me siento con ella y me pongo a hablar, ¿qué te pasa? Esto, de otra cosa que antes no se daba. A partir de los años 60 en la Argentina, como en el resto de los países occidentales, se producen profundos cambios, tanto en la economía como en la cultura, como en la moral. El rol de la mujer se transforma profundamente y se transforma también la organización familiar. Lo que empezamos a observar es que las familias mutan de forma. No se puede hablar de una crisis de la familia, sino de un cambio en la institución familiar y en las relaciones familiares. Si vos no tenés nadie quien te apoye, si no tenés nadie que está ahí al lado tuyo diciéndote las cosas, como que no podés superarte ni vos mismo, no sabes qué hacer, es como que no tenés el cuidado de nadie. Y te das cuenta que la familia es algo que se necesita mucho. Existen muchos tipos de familia. No se trata de buscar un modelo único y perfecto. Se trata de poder reconocer a la familia como lugar del afecto, del cuidado, del respeto y también de la solidaridad. Estimados amigos de Yo Influyo, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas asumió una resolución donde precisan que los valores tradicionales son el vínculo ideal para promover la defensa y el respeto a los derechos humanos. Esta resolución fue redactada por Rusia en coautoría con otros 60 países, algunos no pertenecientes al Consejo General de la ONU. Pero bueno, ahí señalan precisamente eso, que es a través de los valores tradicionales comunes a toda la humanidad, como son por ejemplo la familia, la comunidad, la educación, es a través de esos medios, valores tradicionales, como el respeto irrestricto a los derechos humanos, su defensa de los mismos, puede ser un medio ideal para realizarlo. En ese tono,
algunos países como Estados Unidos y algunos miembros de la Comunidad Europea han protestado, pues ellos aseguran que a través de estos valores tradicionales promovidos ahora por la ONU, se dejan de lado derechos y se pisotean incluso derechos como el de las mujeres, el de la comunidad lésbico-gay, etc. Esta llamada de atención por parte de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, pues sí llama mucho la atención, pues son precisamente a través de estos valores como es la familia, en donde se inculca el respeto, el inicio el respeto a los derechos humanos, donde la mujer es dignificada en plenitud, donde los integrantes de la familia pues son vistos como parte de un mismo organismo con todos los derechos, con toda la libertad que esto conlleva, nada más alejado a lo que señala la ONU, los Estados Unidos, donde dice que se pisotean los derechos de las mujeres, por ejemplo. Es un gran avance que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, dé un respaldo muy fuerte a estos valores universales, como son los valores tradicionales, familia, educación, cultura, comunidad, etcétera, que puede ser un medio ideal para abonar puntos a favor de ese respeto tan importante, esa defensa tan importante que se debe dar a los derechos humanos. Para yoinfluyo.com, Miguel Ayala. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? the right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder.
No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros,
individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.